¿Alguna vez te has encontrado con alguien que te humilla en público, creyendo que tiene todo el poder? Imagina esto. Una mujer exitosa, conocida por su inteligencia y su capacidad para transformar el mundo a su alrededor, es víctima de un ataque inesperado durante un vuelo. Lo que no sabe su agresora es que acaba de golpear a la persona que posee más que un asiento en primera clase. La misma mujer que tiene la capacidad de destruirle la vida en cuestión de minutos. Lo que parecía ser un simple malentendido en un avión, se convertirá en una batalla épica de poder, justicia y, sobre todo, venganza. Pero lo que esta mujer no sabe es que, en el mundo de los poderosos, las cosas no siempre son lo que parecen. En los siguientes 35 minutos, su mundo entero cambiará para siempre. ¿Te atreves a descubrir lo que sucede cuando el poder se enfrenta a la arrogancia? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte el desenlace de esta impactante historia que cambiará tu perspectiva sobre la justicia y el poder. El sonido de la palma chocando contra la mejilla rompió el silencio de la lujosa cabina del avión. La sangre comenzó a brotar de los labios partidos de la doctora Amara Sterling mientras permanecía inmóvil en su asiento, 30.000 pies por encima del Atlántico. La azafata Sarah Mitchell, con la mano temblando de rabia, la miraba con desprecio. «Ni se te ocurra hablarme», gruñó Sarah, su voz llena de desprecio. «Ustedes necesitan aprender a saber cuál es su lugar». Las 12 personas en primera clase observaban la escena, congeladas en el tiempo, incapaces de moverse o intervenir. Al principio, parecía un simple conflicto, una disputa entre pasajera y tripulante, pero nadie imaginaba que todo lo que había ocurrido hasta ese momento sería un punto de inflexión. Las cámaras de los teléfonos empezaron a emerger de los bolsos de diseñadores. El incidente había sido capturado desde cada ángulo posible. Pero lo que Sarah Mitchell no sabía era que la elegante mujer negra a la que acababa de humillar no solo poseía el asiento en primera clase en el que estaba sentada. Ella poseía el avión entero. Amara Sterling, tocándose suavemente el labio sangrante, se ajustó la pequeña insignia de platino en su solapa, la que mostraba el logotipo de Sterling Aviación. Miró su reloj, un Philippe personalizado, en cuyos bordes brillaban diamantes. Sin prisa, pero con una calma aterradora, sonrió. La situación había cambiado radicalmente. ¿Alguna vez has presenciado el momento en que un depredador se da cuenta de que acaba de atacar al depredador máximo? La doctora Amara Sterling caminó sin prisa hacia su asiento, el 1A, el asiento que ella misma había diseñado al encargar el Gulfstream G650 de 65 millones de pesos de dólares. La ironía de viajar en su propio avión era deliciosa. Ella, la CEO de Sterling Aviación, viajaba como una simple pasajera en el vuelo 001 de su propia aerolínea. Pero hoy, Sarah Mitchell no estaba trabajando como azafata en la primera clase. Hoy, estaba siendo la sirvienta. «Disculpe, señora», dijo Sarah, su tono ahora completamente diferente. «Necesito ver su pase de abordar nuevamente». Amara entregó el documento de platino sin mirarla siquiera, absorta en los informes trimestrales que revisaba. Sabía que las ganancias de la compañía aumentaron un 23% este trimestre y el precio de las acciones está alcanzando nuevos máximos. Sarah revisó el pase de abordar con una mirada escrutadora. «Este asiento está reservado para nuestros miembros Platinum ejecutivos», dijo, convencida de que había encontrado a alguien que había logrado engañar al sistema. «¿Sabe cuánto cuesta este asiento? 8,000 pesos ida y vuelta. Este es el lugar reservado para dueños de negocios, líderes de empresas, personas que realmente se ganan su lugar aquí». La tensión en la cabina era palpable. William Thompson, sentado en el 2A, levantó la vista de su champán. Lisa Chen, la directora de marketing en el 3B, dejó caer su revista al suelo. David Martínez, el abogado en el 1C, empezó a grabar con su teléfono móvil. Todos se daban cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo de lo que imaginaban. Amara observaba tranquila, sus dedos rozando ligeramente la insignia de platino que marcaba su autoridad. «¿De verdad?», replicó Amara, con su voz suave pero segura. «¿Usted piensa que yo no merezco este asiento?». Sarah, sintiendo que la situación se le escapaba, se inclinó más cerca, con los ojos entrecerrados, como si estuviera hablando con alguien inferior. «¿Sabes qué? Me imagino cómo llegaste aquí. Quizás tengas una de esas tarjetas de crédito exclusivas que se venden a cualquiera que tenga dinero para comprarla. Pero no eres bienvenida aquí. Las personas como tú siempre intentan colarse donde no pertenecen. Las personas como yo». El comentario la golpeó con fuerza, pero Amara se mantenía serena.
Sara no se dio cuenta de lo que acababa de decir hasta que la palabra nosotros voló por la cabina, detonando un explosivo silencio en la primera clase. Todos los teléfonos se alzaron. Cada palabra, cada gesto estaba siendo grabado, capturado en el aire. Lo que usted no sabe, señora, es que estoy en mi asiento. El asiento que diseñé. El asiento que, cuando lo encargué, tenía un propósito muy claro. Estar aquí para disfrutar de un vuelo en mi avión. ¿O no es eso lo que hace el dueño del avión? Amara estaba quieta, imperturbable. Sara se acercó, desafiante. Entonces, por favor, señora, muévase. Este lugar no le pertenece. La presión en la cabina era palpable. Los pasajeros sentían que algo se estaba cocinando. La atmósfera en la cabina se tensó aún más cuando Sara, viendo que su autoritarismo no surtía efecto, comenzó a moverse hacia su radio, como si de alguna manera su llamada a la autoridad fuera a cambiar la situación. Las miradas en la cabina se volvían más intensas, y las cámaras seguían grabando, capturando cada movimiento, cada palabra. En el aire, se sentía la vibración de lo que estaba a punto de ocurrir. Era evidente para todos los presentes que el avión ya no era solo un espacio físico, se había convertido en un campo de batalla. «Voy a contar hasta 10», gritó Sara, mirando la audiencia que la rodeaba. «Si esta mujer no se mueve, voy a llamar a seguridad». La seguridad. Amara, sin inmutarse, levantó la vista de su teléfono, donde sus informes financieros seguían mostrando cifras de crecimiento que ni siquiera Sara podría comprender. «¿De verdad crees que eso va a funcionar?», preguntó, su tono lleno de una tranquilidad desconcertante. No parecía estar ni un poco preocupada. Sara comenzó a contar. La furia que se acumulaba en su rostro era palpable, pero su nerviosismo también empezaba a emerger. 1, 2, 3. Las palabras se deslizaban por el aire como cuchillos, y cada número se sentía más pesado que el anterior. La gente miraba en silencio, algunos hasta se movían ligeramente hacia sus ventanas, evitando quedar atrapados en el centro del caos. Era claro que nadie quería verse involucrado, pero todo el mundo estaba siendo testigo de algo mucho mayor. Amara observó el reloj de su muñeca, el mismo reloj de diamantes que Sara nunca había notado. «Es increíble», murmuró, más para sí misma que para Sara. «Lo que una simple persona puede hacer, y lo que una gran compañía, un gran imperio, puede soportar». Sara, viendo que el tiempo avanzaba y la gente observaba, trató de reprimir su pánico, pero su voz no mentía. 5, 6, 7. Las manos de Sara temblaban ahora, y sus dedos se movían frenéticamente sobre el radio. En ese preciso momento, la voz del capitán de la aeronave, el capitán Rodríguez, cortó el aire. «Señoras y señores, hemos comenzado el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. Les pedimos que regresen a sus asientos, por favor». El eco del capitán resonó en la cabina, pero las palabras no llegaron a calmar la tensión. En el asiento 1A, Amara se ajustó lentamente la chaqueta de Armani, sin preocuparse por la liposucción de su labio, que se mantenía intacto a pesar de la sangre que caía lentamente. Sara aún no había tocado la seguridad, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. A medida que el avión descendía, Sara no podía dejar de mirar a la mujer en el asiento 1A. «¿Cuánto falta para que lleguemos a Miami?», Sara preguntó, su voz temblando ligeramente. 35 minutos, respondió Amara, mirando sus informes con calma. Sara no entendía lo que estaba pasando. Su mente giraba y su corazón latía rápido, pero no podía desenredar la maraña de emociones que la atacaba. Sabía que algo grave iba a suceder, pero aún no comprendía qué era. A medida que el avión bajaba lentamente hacia el aeropuerto, Sara pensaba que aún tenía algo de control. Ella creía que podría manejar la situación, que podía volverse la heroína en esta historia, a pesar de todo. «Estoy en mi derecho», pensaba. «He sido humillada. Es mi turno de hacer justicia». Pero lo que Sara no sabía era que, en ese preciso momento, el control ya no estaba en sus manos. Las ruedas del avión tocaban el suelo con un suave golpe, y toda la cabina parecía detenerse por un segundo. Los pasajeros se enderezaron en sus asientos mientras las luces se apagaban, y un extraño silencio se apoderaba de la aeronave. El avión tocó suelo con una suavidad que contrastaba drásticamente con la tensión que se sentía en la cabina. El rugido de los motores se desvaneció, pero la atmósfera se mantenía cargada, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. Sara se aferraba a su radio, con la esperanza de que la situación aún pudiera resolverse a su favor.
pero algo en su mirada ya delataba la duda. En ese instante, sabía que las ruedas del destino se habían puesto en marcha y no había vuelta atrás. Señoras y señores, por favor permanezcan en sus asientos mientras aterrizamos. Sonó la voz de capitán, pero las palabras ya no importaban. En la mente de Sara, cada segundo transcurría como una tortura, y la sonrisa tranquila de Amara parecía burlarse de todo lo que ella creía tener bajo control. Los pasajeros estaban inmóviles, observando en silencio, sabiendo que algo enorme estaba sucediendo, pero no se atrevían a intervenir. La luz del atardecer brillaba tenuemente a través de las ventanillas, tiñendo la cabina de un rojo cálido que hacía resaltar la tensión palpable en el aire. Fue entonces cuando Amara levantó la vista de su teléfono, miró a Sara y, con un tono bajo pero firme, dijo: «¿Sabes lo que has hecho?». Sara tragó saliva, pero no respondió. Sabía que las palabras no tenían poder en este momento. La había golpeado. Lo sabía. Había pasado la línea que nunca debió cruzar. Pero lo que aún no comprendía era la magnitud de su error. En sus ojos brillaba la esperanza de que alguien, algún miembro de la tripulación, iría en su ayuda. Pero la verdad era que su mundo se desmoronaba ante ella, y no había nadie para sostenerlo. En ese preciso momento, la puerta de la cabina se abrió. Un hombre alto, vestido de uniforme, apareció en el pasillo. Sus pasos resonaron con una autoridad silenciosa. Era el Air Marshal, Robert Williams, conocido por su calma y su presencia imponente. Sara sintió un alivio fugaz al verlo, como si finalmente su invocación a la ley estuviera llegando a su fin. Pero la expresión en su rostro era todo lo contrario. No estaba allí para apoyarla. «Señora Mitchell», dijo Williams con voz grave, «bájese de inmediato de esa persona». Sara se giró rápidamente, pero no podía creer lo que escuchaba. «¿Cómo? Yo llamé a la seguridad. Esta mujer está siendo despectiva». «Necesito ayuda», exclamó, su voz quebrándose por el nerviosismo. «No, Sara, estoy hablando contigo». Las palabras de Williams cayeron como una losa sobre la ya agitada atmósfera. La gente en la cabina observaba, y Sara, incapaz de procesar la rapidez con la que las tornas se habían vuelto, sintió que su cuerpo temblaba. Sabía que algo horrible se estaba acercando, pero no tenía ni idea de la magnitud de lo que estaba por suceder. Amara, tranquila, observaba en silencio, mientras Williams se acercaba lentamente a Sara. La azafata temblaba. Su pulso acelerado le impedía hablar con coherencia. Sara intentó decir algo más, pero Williams le cortó. «Paso al lado de la señora Mitchell». En ese momento, las cámaras de los teléfonos móviles comenzaron a dispararse. Todo lo que Sara había dicho, todo lo que había hecho, ya estaba siendo grabado, transmitido en tiempo real. Twitter ya estaba hirviendo. Los hashtags se formaban más rápido que la velocidad del sonido. Y mientras las luces del avión iluminaban el rostro de Sara, ella ya no era solo una azafata. Ahora, ella era la protagonista de un escándalo sin igual. «¿Sabes, Sara?», comenzó Amara, con una calma aterradora. «Creí que podrías comprender lo que acababas de hacer. Pero no puedes. No puedes ver más allá de tus prejuicios». Con voz firme, pero sin levantar la mirada, Amara continuó. «La arrogancia te ha cegado, y lo que has hecho hoy no tiene excusa. Pero lo peor de todo es que ni siquiera sabes a quién acabas de golpear». Sara no comprendía. Las palabras de Amara golpeaban como un eco, pero en su mente todo seguía desordenado. No entendía que todo lo que había creído hasta ese momento se estaba desmoronando ante sus ojos. Ella no estaba atacando a una simple pasajera. No estaba atacando a una mujer cualquiera. Estaba atacando a alguien que no solo la miraba desde un lugar de poder, sino que estaba a punto de desmantelar su vida por completo. Un teléfono vibró en la cabina, y Sara lo escuchó claramente. Un mensaje. La cara de Williams se endureció al leerlo, y antes de que Sara pudiera reaccionar, el agente se giró hacia ella y dijo: «La verdad está a punto de salir a la luz». De repente, la puerta de la cabina se abrió nuevamente, esta vez con más personas, hombres y mujeres con trajes oscuros. Sara, de alguna manera, ya sabía lo que estaba pasando. No necesitaba preguntar. Ya estaba atrapada. La música en sus oídos sonaba fuerte, retumbando con la realidad que acababa de golpearla. Amara había ganado. La lucha estaba decidida. Y ahora, Sara no solo se enfrentaba a su horror, sino la peor de las consecuencias, la verdad, la absoluta y arrasadora verdad. El avión tocó el suelo de Miami con un pequeño sacudón.
y mientras la pista se extendía ante sus ojos, el tumulto dentro de la cabina estaba lejos de terminar. La luz del atardecer se desvanecía, y en su lugar, el brillo de la realidad comenzaba a iluminar los rostros de todos los presentes. Los agentes federales se movían con precisión, sus pasos resonando en el pasillo mientras Sarah, aún en sus grilletes, sentía que el suelo bajo sus pies ya no le pertenecía. Los agentes abordaron el avión con una rapidez que solo podría compararse con la de un depredador que ha encontrado a su presa. Sus uniformes blindados reflejaban la gravedad del momento. Sarah no entendía del todo lo que estaba pasando. Su mente daba vueltas, buscando una salida, alguna explicación que la sacara de ese agujero en el que ella misma se había metido. Pero no había manera de evadir lo inevitable. En el pasillo, uno de los agentes federales se acercó a Amara, su mirada fija en ella. «¿Está todo en orden, señora?», preguntó con voz profesional. Amara, aún tocándose el labio hinchado, sonrió levemente. No necesitaba decir mucho. Ella lo sabía todo lo que había pasado. Y ahora, Sarah Mitchell debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. «Sí», respondió Amara, su voz clara y decidida. «Todo está en orden. Lo que queda es el final de una historia. Y por fin, la justicia está aquí». Sin apresurarse, comenzó a caminar hacia la salida del avión, su paso seguro. No necesitaba mirar atrás para saber que todos los ojos estaban puestos en ella, incluso los de Sarah. Sarah, aún encadenada, se sentó en su asiento. Su cabeza comenzó a girar. Las voces a su alrededor se desdibujaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Pero nada tenía sentido. La rabia seguía ardiendo en su pecho, como un fuego que no podía apagar. Los agentes federales rodearon a Sarah. El aire se cargó de una tensión insoportable. «Sarah Mitchell», dijo uno de ellos, un hombre de rostro grave. «Estás bajo arresto por agresión a un pasajero en un avión federal. Te leeremos tus derechos en cuanto desembarquemos». La palabra agresión resonó como un eco. Sarah intentó abrir la boca para defenderse, pero no podía. Todo lo que había sucedido parecía un sueño del que no podía despertar. La agitación en su mente la cegaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no había visto lo que realmente estaba haciendo? ¿Por qué su odio había tomado el control de su vida? «Esto no puede estar pasando», susurró para sí misma, su voz rota por la desesperación. Los agentes la rodearon como si fuera una criminal, como si sus acciones fueran algo imperdonable. Y lo eran. Amara había dejado claro que lo que había ocurrido no era solo un incidente aislado. No, esto era algo mucho más grande. Era el final de una era de injusticia y discriminación en el aire. Mientras el avión se detenía en la pista de aterrizaje, los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias y a salir del avión con la sensación de que algo grande había ocurrido. Amara, sin embargo, se mantenía tranquila, como si lo que estaba sucediendo no fuera nada fuera de lo común. Para ella, esta era la culminación de años de trabajo y sacrificio. Sarah no era más que una pieza en el rompecabezas de la justicia. «Vamos», dijo uno de los agentes, dirigiéndose a Sarah con una calma que rozaba la indiferencia. «Es hora de enfrentarte a lo que has hecho». Los grilletes de Sarah sonaban en sus muñecas mientras se levantaba, sus piernas temblando bajo el peso de la humillación. A medida que caminaba hacia la salida del avión, podía ver a Amara frente a ella, con su actitud imperturbable y su elegancia intacta. Sarah la miró, y por un momento, sus ojos se cruzaron. La intensidad de ese vistazo le heló la sangre. Amara no estaba mirando a una simple azafata. Estaba mirando a alguien que había cometido un error fatal, alguien que ahora debía pagar el precio de su ignorancia y odio. Amara no hizo ningún gesto. No necesitaba hacerlo. La victoria ya estaba ganada, y Sarah no tenía ni idea de la magnitud de lo que acababa de perder. Su futuro, su carrera, su vida, todo se desmoronaba ante sus ojos. A medida que Sarah descendía las escaleras del avión, ya no sentía el aire cálido de Miami acariciar su piel. Todo lo que sentía era el peso de su condena, el peso de un error que no podía deshacer. Mientras sus manos estaban aún sujetas a los grilletes, su mente comenzaba a entender la magnitud de su tragedia. Todo lo que había creído, todo lo que había hecho, ya no importaba. La puerta del avión se cerró tras ella, y con ello, cerró también el capítulo más oscuro de su vida.